arrancar con el tema que les anunciaba al comienzo, ¿no? Este caso tremendo de esta menor de 12 años, abusada desde los 8 por su padrastro y ahora embarazada, ¿no? Lamentablemente embarazada, está internada en un centro de Las Canas, un centro de salud. Está bien, según lo que se ha reportado. Hay que decir también que en las últimas horas su agresor ha sido imputado por abuso sexual especialmente agravado y tiene 120 días de preventiva hasta, bueno, que salga, digamos, el proceso, ¿no? La Intersocial Feminista se ha pronunciado en los últimos días reclamando por la interrupción del embarazo. Cotidiano Mujer también se ha manifestado, en instantes vamos a estar en diálogo también con ellas, hablando de presunción de, digamos, de mala asistencia o lo que se podría denominar negligencia, ¿no? Así, en ese término lo está planteando Cotidiano Mujer, un caso muy doloroso, no es el único. Miren, fíjense, en los últimos días aparecieron 2 casos más de abuso. Uno por parte de un menor, de un niño de 6 años, y otro caso de una niña en la ciudad de Rocha, ¿no? Que nos llaman a la alarma de esta situación, que como decíamos, presenta 2 casos diarios Sí. en el Uruguay. Es otra pandemia, ¿no? Es una pandemia Sí. de abuso sexual contra menores, ¿no? Estamos hablando ahora de esto, pero todos los días Sí, sí, cosa rara. Después lo de está la abuela, sucediendo algo así en Sí. nuestro lo de la país, abuela es ¿no? increíble también, la abuela que fue procesada en el fin de semana por difundir pornografía de la nieta, o sea, imágenes pornográficas de la nieta, cosas No es la primera vez que pasa, ¿no? No, Sí, claro. No. 28 años de médico voy a tener y si le pusiera a contar las historias que he Ah. escuchado en estos 28 años, te Sí. dejan los pelos más parados que los que tenés ahora. Sí, vamos a saludar, la tenemos ya en Zoom, a Beatriz Casela, que es directora técnica de Comero Lascano, donde está internada precisamente esta niña de 12 años. Lo primero es agradecerte tu tiempo y preguntarte cuál es el estado de salud de la niña. Tú has estado atenta, digamos, a todos los procedimientos que se le han realizado, ¿no? Exacto. Buenos días, en primer lugar. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Perfectamente. Bien. Buenos días. Sí, exactamente. En todo el proceso asistencial hemos estado cerca de esta niña, de esta adolescente de 12 años. Eh, por supuesto, en primer lugar, para cuidar y proteger, en primer lugar, a esta situación, porque se da con una madre, con 3 niñas, y en este caso la mayor de ellas es que sufre esta situación de abuso. Es un abuso reiterado, porque lo que se ha informado es que desde los 8 años era insistentemente abusada por este señor, que es su padrastro, que digamos que tenía la prohibición de acercarse a domicilio, no tanto de la mamá de la niña, como de la niña misma, y que este hombre igual seguía de algún modo cometiendo el abuso contra la menor. Confírmenos, porque trascendió Sí, también que en su momento la mamá de esta niña se habría acercado al centro de asistencia a consultar por la falta del periodo de la chiquita, ¿no? Y que en ese momento en el centro de salud se le dijo que podía ser normal para la edad, que teniendo 12 años que a veces los periodos pueden ser intermitentes. Entonces, bueno, en ese momento se tomó con total naturalidad lo que le estaba pasando a la chica, pero que luego la mamá observó, digamos, un abdomen, digamos, más prominente, y que allí sí es motivo de una segunda consulta. ¿Qué es lo que pasa ahí cuando bueno, consulta? les explico porque es interesante y me dan la oportunidad. Eh, en general, nosotros tenemos documentado todas las consultas y todo lo que ocurrió, incluso en este último año, en la vida de esta niña, a través de su asistencia en nuestro centro. ¿Por qué? Porque tenemos la historia clínica electrónica y de ahí sacamos todos sus controles en salud y todas sus consultas. ¿Qué pasa en esta situación puntual? Y es que en abril de este año se hacen las consultas, si ustedes recuerdan, a partir del 13 de marzo y los primeros días de esa semana que comenzó, siendo 16 de marzo, las consultas comienzan a ser telefónicas. Dejan de ser presenciales por el tema de la pandemia. Acá hay un núcleo central, que es la pandemia,
y que hace que las consultas presenciales no se llevaran a cabo. Las consultas empezaron a ser telefónicas. De manera que eso está documentado y además, como ustedes dicen ahí, esta situación puntual es muy frecuente de ver, incluso lo estuvimos comentando con el equipo de ginecobstetricia de aquí de la filial. Nosotros somos una filial de FEPREMI, nuestra sede central está en Rocha, somos Comero en general, esta es una filial más pequeña, pero tenemos servicio de internación, de cuidados moderados. De manera que, como te decía, estábamos comentando con nuestros colegas y con médicos de familia que esto es una consulta muy frecuente en niñas, y sobre todo en niñas que comienzan su periodo menstrual relativamente hace poco tiempo, la irregularidad. Sí, pero después, ¿qué pasó? Porque usted dice que entonces por el COVID no hubo consulta presencial, pero de algún modo la mamá no narró en ese momento que le llamaba la atención el abdomen de su hija. Exactamente. Y por lo mismo es frecuente, lo que no surge es alguna sospecha de que hubiera un abuso intrafamiliar. Eso es lo que no surge por ser una consulta telefónica. Hubo alguna consulta en los primeros días de abril presencial por un cuadro febril. Eso fue lo que consta en la historia clínica. Y bueno, y cuando comienza a hacerse presencial la asistencia, que es a partir de los primeros días de junio, es que se detecta esta situación. ¿De cuántas abuso semanas está la menor? Bueno, la ecografía obstétrica muestra que son 26 semanas de gestación. ¿Y entonces? Cursando esta niña una gestación totalmente normal en el sentido de su estado actual. Es decir, no ha presentado ninguna alteración como vómitos, como las habituales del primer trimestre de embarazo, no ha cursado nada. Y evidentemente ahora los próximos meses, que son el último trimestre, es el que hay que estar más atento. Ahora, una consulta. Primero, saber cuál es el estado anímico de la niña en este momento, y lo segundo es, porque desde la Intersocial Feminista y otras organizaciones se reclama por la práctica del aborto. ¿Cómo son los tiempos en ese sentido? Bueno, el tema es el siguiente. Nosotros tenemos dos equipos fundamentales, porque en este momento lo que hay que hacer es proteger y cuidar a la víctima, que es esta niña. De manera que tenemos dos equipos, uno que es el ginecobstétrico, es decir, el ginecólogo que la vio en el momento del ingreso y que la está siguiendo. Eso por un lado. Pero además, por otro lado, la contención psicológica está con asistencia psicológica, y tenemos además un equipo que está próximo a llegar porque lo integran una psiquiatra infantil, una psicóloga especialista en violencia doméstica y un asistente social. No olvidemos que nosotros hacemos la parte asistencial, tanto emocional, digamos, de esta niña, como la parte asistencial ginecobstétrica, sino además que después vienen los organismos encargados del seguimiento de estos niños, ¿verdad? Es decir, se está dando participación de manera progresiva, luego de la primera etapa en que concurrió a la localidad la fiscal con su equipo de médico forense y psicóloga especializada en unidad de violencia, que se llama. Y todo eso que usted está contando está claro, pero la pregunta es cuáles son los pasos a seguir, qué va a pasar con esta niña en definitiva, si se está contemplando la posibilidad... Si ellos manifiestan la intención de aborto, es decir, bueno, ¿qué dice la familia? En este momento, o si por el contrario se va a seguir con el embarazo. En este momento, aventurar una respuesta es irresponsable de mi parte. Eso lo va a determinar justamente el equipo que les digo de psiquiatra infantil, psicóloga y asistente social. Porque hasta ahora se ha cursado este periodo lamentable, pero se ha cursado con normalidad desde el punto de vista de la niña. Eso lo va a determinar este equipo
En las próximas semanas son definitorias. Si yo digo va a pasar esto o lo otro, o va a terminar en una cesárea programada anticipada, o va a terminar en un parto, sería irresponsable de mi parte. Y lo primero que quiero es salvaguardar, y por eso está en esta institución, en este momento, a pocos pasos de acá, esta familia, porque estamos esperando esos pasos. Ahora, entonces, aventurar y dar sí. una respuesta sería irresponsable. Lo que no me quedó ¿verdad? claro, doctora, es Sí. el procedimiento médico en las consultas previas, ¿no? Cuando usted dice que por el COVID dejaron de ser consultas presenciales. Porque quiero que usted deje claro si una negligencia, como se está denunciando por parte de otras organizaciones, o si usted considera que la cobertura fue la indicada para estos casos. Quiero hacer hincapié en que la consulta presencial ha sido la manera de manejarnos durante años. Claro. Y que esta situación especial de consulta telefónica ha cambiado todo. Seguro. Quiero hacerlos reflexionar y al público que nos está escuchando también, porque en primer lugar, dejar claro que esto está documentado. Esto está documentado en las consultas, y no solo en las consultas, que esta niña concurrió con su madre o fue atendida telefónicamente, uno u otro, está documentado las fechas, de manera que pero no se hay... entiende, no hay... pero cuando telefónicamente en la instancia ya de COVID, la madre indica que su hija le llama la atención por el abdomen, por el volumen de abdomen, cuando ya hay presunción como de embarazo. No fue en la telefónica. ¿No fue en la telefónica? Fue una vez que retornó la después. No, exactamente. La telefónica se le dice que puede ser un periodo en que el adolescente es irregular y pueden faltar menstruaciones, y después cuando se le dice que, bueno, que en ese caso de que continúe con esa irregularidad la traiga, y es cuando se hace la consulta presencial. La consulta de diagnóstico es presencial. Y en ese momento, con su mamá. ¿En qué fecha fue eso, doctora? Eso fue ahora, el 10 de junio. ¿Y ahí qué se hace? ¿Cómo se procede? Ahí inmediatamente se aísla la víctima, en este caso esta niña, de todo su entorno y se la ingresa. Es el primer acto que tenemos protocolizado los médicos, y en especial en mi condición de pediatra, es lo primero. Es aislar, dejarla acá con su familia y ahí activar todos los mecanismos judiciales y de asistencia, los diagnósticos, análisis de sangre, todo lo demás que se puso en marcha. Eso es lo primero que se hace. Tengamos en cuenta que estos momentos de pandemia hicieron también algo que es muy importante, y los invito a que piensen, porque ustedes recién estaban hablando del inicio de clases presenciales. Bueno, los pediatras tenemos, además en las consultas presenciales, por supuesto, en los controles en salud, está todo documentado lo de esta niña, tenemos, en primer lugar, el protocolo de violencia que se hace pesquisamiento cuando el carnet de adolescente. Esta niña entraba este año a secundaria. Ella estaba cursando primaria, entraba a secundaria, y tienen obligatoriamente que tener su carnet de adolescente. Tenía fecha su carnet de adolescente presencial para el 16 de junio, para el día de mañana. Es decir, en ningún momento hubo negligencia, y sí seguramente algún cambio en la conducta debido a la modalidad de atención. Y lo otro que quería comentar es que los grandes aliados de los pediatras son los maestros y maestras que trabajan en las escuelas. Doctora, los encargados de CAIF, que ante cualquier eventualidad que llame la atención, inmediatamente nos estamos comunicando, y sobre todo en estos lugares, en estas comunidades chicas como es Lascano. Y justamente hacia ahí quería ir, doctora. Entendemos la situación de la pandemia, y seguramente en unos meses lamentablemente se va a pasar raya y a dar cuenta los problemas que trajo este alejamiento del sistema de salud. Pero yendo a este caso puntual, la niña denuncia que es víctima de abuso desde los 8 años, o sea, hay 4 años donde reiteradamente esta niña, según su testimonio, fue abusada sexualmente por su padrastro. Allí no hubo una detección por parte del sistema de salud, pero tampoco por parte del sistema educativo. ¿Hay una falla en el Estado en este sentido? ¿Hay una falla del sistema educativo y de salud, que en 4 años no lograron detectar que esta niña era abusada sexualmente?
no me consta que sea exactamente así con esos años, porque, por ejemplo, lo de la consulta en diciembre no está. Esa consulta en diciembre que se marcó por ahí no está. O sea que no me consta que sea ese abuso persistente, que sí haya un abuso crónico, sí, pero no que tenga esa fecha, no consta. Y además no es mi tarea tampoco hablar y hacer determinadas consideraciones. Eso ahora le corresponderá No, claro, pero a la justicia. De todas maneras, igual, la omisión, a ver, no es fácil, es decir, uno puede hacer detecciones o puede denunciar o puede tener la presunción, pero invadir un espacio privado, puertas para adentro, no es tan fácil si en la cercanía, por ejemplo, nosotros en una consulta, habitualmente, ¿cuánto dura una consulta? Sí, 10 minutos. Más o menos 15, 20 minutos, Sí, media hora, y una escuela, por ejemplo, está 4 horas. Seguramente pueda pesquisar alguien un poco más, con más tiempo junto a esa familia, que incluso lo que podemos estar nosotros. Pero yo creo que no me corresponde a mí hacer esa consideración, y sí hacer hincapié en que es fundamental en la prevención, sin duda, y la hacemos desde los consultorios, en el caso de los pediatras, y hemos tenido, creo que decía Nogueira hace poquito rato, como médico, soy pediatra hace más de 30 años, y hemos tenido múltiples intervenciones. Lamentablemente esta sale a la luz, igual que la ciudad de Lascano, una ciudad en extremo solidaria, sale a la luz por este hecho tan lamentable. Esto es un hecho que se ha reiterado en el tiempo. Muy bien. Y bueno, y a veces hay cosas momentos en los cuales no llegamos al interior de esa familia por una razón o por otra. A veces son, digamos, secretos bien guardados dentro de una familia. Claro. No quiero decir que... Entonces, no me corresponde a mí juzgar, porque Está claro, Beatriz. creo que a veces las madres o la familia no tienen las herramientas suficientes como para darse Está cuenta claro que intrafamiliarmente. es un caso y ahí hacemos la intervención nosotros. repetido y delicado, y te agradecemos Exacto, los minutos exactamente, para buen día, y seguramente exactamente. vamos a estar en contacto para ver cómo es la evolución Exactamente, precisamente de esta pequeña, exactamente. y en definitiva cuál es la decisión que se va a tomar en las próximas Exactamente, semanas, ¿no, lo Beatriz? que pasa de aquí en más. Muchísimas gracias. Discúlpeme, Sí. ¿puedo hacer 2 consideraciones? 30 segundos. No, rapidito. Una, que nosotros estamos asesorados y tenemos un servicio de ginecobstetricia cuya jefatura es la doctora Ana Correa, y además tenemos como consultante, quien está al tanto de cada detalle de este caso, el profesor doctor Leonel Brioso. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, a través del ministerio, a alguien que ustedes conocen porque la han entrevistado en reiteradas oportunidades, la pediatra referente de Pediatría Nacional, la doctora Alicia Fernández, que también es del programa de niñez del Ministerio de Salud Pública y está al tanto de todo esto. Beatriz, muchas Así gracias. que resta agradecerles. No, por Muchas favor, gracias. a usted. Gracias. Y bueno, también después ya vamos a conversar, pero queríamos también tomar la opinión de Soledad González, de Cotidiano Mujer, que la tenemos también ahí en Zoom, que como organización en los últimos días ustedes también han reclamado o han hablado de negligencia. Vos estabas escuchando recién, Soledad, lo que decía la directora técnica ahí del hospital respecto a que tienen todo documentado y que de algún modo, bueno, se prestó el servicio que se estaba reclamando por parte de la familia. ¿Por qué rápidamente ustedes están ahora planteando esta circunstancia de negligencia y por otro lado también el reclamo de que se le practique, definitivamente tiene el derecho a que se le practique el aborto a esta menor de 12 años? Soledad. Hola, buenos días a todos. Estaba escuchando, sí, recién, y a mí me parece que todas las instituciones que tienen el deber de resguardar y cuidar a la infancia tienen que asumir su cuota de negligencia en un caso de una niña embarazada de 12 años. No hay cómo aceptar que hicieron mal algunas cosas o no se hicieron algunas cosas que previnieran la situación en la que se está hoy. Eso es inevitable. Vos decías, se dice, yo toda la información que tengo es la que está en la prensa, no tengo información de primera mano, que hace 4 años esta niña es víctima de abuso, o sea, tuvo que tener muchísimas consultas médicas, fue a la escuela también, pero en las consultas médicas, nosotras las que trabajamos en temas de violencia, sabemos que el personal médico no es especialmente afecto a acercarse a las temáticas
de violencia de género y acercarse a las usuarias de una manera lo suficientemente amigable y cuidadoso como para poder descubrir si hay situaciones de violencia atrás de una consulta que puede ser el motivo una quebradura de brazo. ¿No? Para poner un ejemplo que uno puede decir, bueno, estaba jugando en la calle. Bueno, así se descubren las situaciones de abuso, generando confianza en los niños. Los pediatras y las pediatras deberían de generar esa confianza con sus pacientitos y pacientitas para que estos niños, cuando estén en esta situación, puedan encontrarse con ellos de una manera confiable y seguros de que por ahí van a poder tener una válvula de escape en la situación que viven. ¿Y cuál es el Eso me parece poder, que es el poder de acción? inevitable pensarlo, Sí, O Soledad, sea, ¿cuál es el poder de acción que tienen entonces los médicos frente a lo que es el plano judicial? ¿Pueden actuar independientemente? ellos no es que pueden actuar independientemente. Si detectan una situación de abuso, tienen que activar un protocolo que ya está establecido de violencia sexual y de violencia doméstica, en el que tienen que ellos cumplir con una serie de pasos que tienen que ver con su profesión de médicos, digamos, toma de pruebas en el caso que sean necesarios, informes y demás, y activar una denuncia policial. ¿Y eso no fue Judicial, activado, consecuencia. Soledad? ¿Pero eso fue activado? Ahora cuando saltó la situación, ¿no fue activado todo eso? Ahora en junio, el 10 de junio. Claro. Con 27 semanas de embarazo. Pero tú no sos muy generalista al decir que todos los médicos y los pediatras tendrían que ser más efectivos o llegar Soy más lo a... suficientemente generalista como para conocer una cantidad enorme de situaciones de abuso Sí, yo sexual también, toda la que nunca vida. nadie 28 detectó años. en ningún ámbito. Y la profesión de médico tiene en su objetivo, en su función, preservar la salud biopsíquica. Totalmente. De la Y persona. una pregunta Entonces, que te... este aspecto no es un aspecto ajeno a la salud. Totalmente, Nosotros tenemos absolutamente. muy como compartimentada la salud, pero no es así. ¿Y tú pensás que en una consulta, por ejemplo, es fácil lograr eso? Y es fácil. depende, por eso, esa es la habilidad, esa es la formación, primero. Formación tiene que tener específica en detectar y cómo tratar a los niños para esto. Sí, está, pero a yo veces digo no que es sea fácil. Lo Ah, que bueno, digo por es, eso, a eso hay iba. que generar las condiciones. Claro, que exacto. Nosotras sabemos. Exacto, estamos de acuerdo. ¿Está? Es eso. Está bien, siempre habrá algún caso que se te pueda escapar. Está bien, pero no estamos en una situación de óptimo servicio. No es esa la realidad, digo. Alcanza con... chequear un poco qué sucede en estos casos. Lo mismo, pero a ver, digo, dudas, no me voy a poner corporativo con los médicos, ¿no? Pero lo mismo pasaría también para la escuela o pasaría para todas las instituciones que trabajan en red, inclusive ustedes. Nosotras no somos el Estado, somos una organización de la sociedad civil. Pero participan el Estado también. tiene la obligación de cuidar y preservar y garantizar los derechos de esta niña. Nosotras, las feministas, no somos el Estado. Hay que no confundir los roles que tenemos cada uno. Pero pueden aportar, responsable de la salud de esa niña. Está claro la educación no es la responsable de preservar la vida. Sí es una vía de escape. De hecho, las maestras y también los médicos, por supuesto que hay casos en los que detectan y esto se circula. Lo que pasa es que no es la conducta principal. Esto uno lo puede hablar con organizaciones de médicos y es una conversación clara. Están claras, Soledad, están claras las fisuras. Tengo amigos médicos que me han consultado. Se me presentó una situación de violencia doméstica y no supe cómo resolverla. Claro. Me di cuenta que allí había, pero no supe qué hacer. A ver, están claras las fisuras de un lado y del otro, ¿no? Por esta conversación que estamos escuchando. Pero lo cierto es que estamos en una realidad. Una niña de 12 años con 26 semanas de gestación, donde ahora está un equipo médico, tanto a nivel ginecológico como a nivel social, a nivel de contención, viendo qué se hace, ¿no? Bueno, a mí me preocupó una frase que dijo la directora recién del centro asistencial, que fue: en las próximas semanas se verá. Esta es una situación realmente grave. La niña está en una situación de tortura. Está cursando un embarazo siendo una niña de el violador. Claro, usted Entonces, lo que decís vos es que los el plazos se es acortan, clave. claro. Sí. Los plazos para evaluar, para evitarle el mayor daño a esa niña es muy clave. No es un embarazo tiene que llegar a término. No sé si tiene que llegar a término. Claro. Sí, no es un aborto, porque con un embarazo de esa cantidad de semanas, eso, la práctica no es un aborto. O sea, porque biológicamente no lo es. Pero ¿hasta dónde van a sostenerle el embarazo? Ese es todo un debate, no es un debate nada fácil. Miren que en esto no estoy diciendo claro.
que no sea extremadamente complejo, porque lo es. Ustedes tienen Pero conocimiento, quiero decir, pero el tiempo, perdón, por ejemplo, juega un rol muy importante acá. ¿tienen No es- conocimiento, por ejemplo, qué piensa la familia de eso? No, nosotros, por ejemplo, no lo tenemos. ¿La Nosotros no madre tenemos o el contacto. entorno? Claro. No hemos tenido contacto. Claro, porque con eso la también es familia, importante a la hora de una decisión. Bueno, Por eso- Soledad, Por eso hay una cantidad de factores que evaluar. Nadie, Claro. no estoy ignorando. Lo que quiero decir es, no es algo que se va a ir evaluando las semanas. A la niña le juegan en contra, digamos. Soledad. ¿No? O sea, cuanto Está más claro. se sostenga, yo no quiero decir esto es una evaluación y una decisión que tienen que tomar en conjunto una serie de profesionales de diferentes áreas, que no esté solo el foco en la parte biológica, porque ese es el temor que nosotros tenemos, y es convertir a esa niña en una madre y ya acá no pasó nada. Perdón, Está yo claro. quiero, antes de cerrar, ¿conocés casos de, bueno, estamos hablando de 6 meses y medio casi de gestación, ¿hay casos donde se ha dado interrupción del embarazo por la edad de la niña? ¿Tenés conocimiento? O sea, ¿puede llegar a pasar? No es por la edad, es por la situación de salud, la causa que se utiliza para interrumpir embarazos de muchas semanas, o sea, las que exceden, que vos interrumpas voluntariamente, es la causal salud, y en causal salud entra la salud psíquica, la salud física. Entonces es una evaluación que hacen los médicos, Claro. sobre cuánto es el daño y qué situación está. Esa es la causa por la que se puede interrumpir un embarazo, digamos que en cualquier periodo de gestación, por Soledad, diferentes motivos, ¿no? muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Que tengas buen día. Y bueno, esto es claramente que es un tema muy polémico, muy delicado. Diga. Todo lo que hemos escuchado, tanto de parte de Cotidiano Mujer como de la directora técnica, como lo que estabas vos diciendo, a todo le asiste razón en algún punto, Totalmente. ¿viste? Pero Además, la amenaza que sufre la chica, generalmente es, vos decís, hablas de esto y vas a tener consecuencias. O sea, no es una cosa que esté libre, una cosa que sucede de forma espontánea. Hay generalmente una presión tremenda, en este caso, del violador. Y estos casos de dolor nos tienen que llevar a pensar que más allá de las culpas o las responsabilidades, y más allá de este caso puntual que es tremendo, existe la violencia intrafamiliar y la violencia machista que está en los hogares de nuestro país. Que estuvo y que estará, o sea, ahí hay que atacar. A la prevención parte de todos los actores. Acá no hay que mirar al costado y señalar quién es más culpable, Porque sino mirarnos además para te voy a decir adentro. una cosa, también hay fisuras en el control, porque este hombre tenía prohibido acercarse a la niña y a la mamá de la niña, ¿no? Hay una justicia que falló, un sistema de salud, exacto. la educación. ¿Dónde está la tobillera electrónica? ¿Dónde están los controles? Yo lo único que les quiero decir es que si llega un adolescente, o esto hubiera sido presencial, capaz que hubiera sido distinto allá por abril, con un retraso menstrual a los 12 años, que tuvo un ciclo que puede ser irregular, generalmente no se le hace un examen ginecológico a una niña de 12 años, y uno capaz que en la conversación puede llevar que, no estás 2 horas con la niña, entonces lo más frecuente es que pueda pasar eso, y a veces hasta se indica anticonceptivos como una manera de dar un tratamiento hormonal que regularice el ciclo, o sea, no es fácil, y a mí me da la sensación que es muy fácil a veces culpar, y está bien que se pongan en escena estas cosas y se reclame, y no es que yo defienda a los médicos, pero siempre los planteos o los cuestionamientos, para que tengan una solución, tienen que ir de la mano de planteos. Porque si no es muy fácil decir y tirar la pelota para otro lado. hay Cuando fisuras en uno todos lados. cuestiona algo, tiene que el cuestionamiento ir de la mano siempre de una solución, aunque te competa o no, pero siempre un aporte que de alguna manera ayude a solucionar el problema, porque si no vamos a seguir igual. Sí, yo quería compartir este dato que es alarmante. En 2019, el CIPIAB, que es el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, registró e intervino en 4.774 situaciones de violencias hacia niños, niñas y adolescentes en todo el país. Es un promedio de más de 13 situaciones por día. Sí, habrá que estar atentos y si será una emergencia Claro que nacional de sí. verdad. Y vamos a seguir hablando de este tema seguramente hoy o en programas sucesivos.